tierra. Bendito sea tu nombre por la eternidad. Señor, manifiesta tu poder, haz que pueda renacer amor mío. Tú hiciste los cielos y la tierra. Bendito sea tu nombre por la eternidad. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciese los montes y formases la tierra en el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, 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 porque tú eres Dios, Dios. Señor, tú has sido refugio de generación, de generación. Antes que naciese los montes y formases la tierra en el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, Dios, y Dios, Dios, porque tú eres Dios, Dios, y tú eres Dios, el alfa y la omega, principio y fin, León de Judá. Esperamos tu venida, esperamos, Señor Jesús. Jesús, amado fiel, grande y sublime Salvador, grande Salvador. Sí, Señor. Y grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Grandes y maravillosos
maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Quien no te temiera, Señor, y glorificara tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Alístate, que pronto viene el rey. Alístate, que pronto viene el rey. En majestad, ya pronto viene el rey. En majestad, ya pronto viene el rey. Ya viene ya, ya viene ya, ya viene ya. El rey pronto vendrá. Alístate, que pronto viene el rey. Alístate, que pronto viene el rey. En majestad, ya pronto viene el rey. En majestad, ya pronto viene el rey. Ya viene ya, ya viene ya, ya viene ya. El rey pronto vendrá. Alístate, que pronto viene el rey. Alístate, que pronto viene el rey. En majestad, ya pronto viene el rey. En majestad, ya pronto viene el rey. Ya viene ya, ya viene ya, ya viene ya. El rey pronto vendrá. Me encontrará alabando a mi rey. Me encontrará danzando a mi rey. Me encontrará alabando a mi rey. Me encontrará danzando a mi rey. Me encontrarás, me encontrarás, me encontrarás bailando por mi rey. Oh sí, Señor. Ven y todos a celebrar, ven y todos a celebrar sus maravillas y sus prodigios. Pueblo todos a aclamar, ven y todos a celebrar, ven y todos a celebrar sus maravillas y sus prodigios. Pueblo todos a aclamar, porque grandes son sus obras, su poder maravilloso. Cielos y tierras su nombre glorifican. Me regocijaré alabando al Dios de Israel. Me regocijaré dando gloria a nuestro Jesús. Me regocijaré alabando al Dios de Israel. Me regocijaré alabando al Dios de Israel. Regocíjate, regocíjate, rey. Danza, 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 mi Jesús. Regocíjate, regocíjate, Señor. Danza, 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 Israel. Oh sí, Señor. Jehová mandó explorar la tierra de Canaán. Jacob mandó explorar la tierra de Canaán. Los hombres tuvieron miedo y no pudieron entrar. Los hombres tuvieron miedo y no pudieron entrar. Entonces José Caleb entraron la bendición. Entonces José Caleb entraron la bendición. Oh, entra la bendición, mi hermano. Entra la bendición. 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 Oh, entra la bendición, mi hermano. Entra la bendición. Entra la bendición, mi hermano. Entra la bendición. Jehová mandó explorar la tierra de Canaán. Jehová mandó explorar la tierra de Canaán. Los hombres tuvieron miedo
y no pudieron entrar. Los hombres tuvieron miedo y no pudieron entrar. Entonces José Caleb entraron a la bendición. Entonces José Caleb entraron a la bendición. Oh, entra la bendición, mi hermano, entra la bendición. 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 Oh, entra la bendición, mi hermano, entra la bendición. Entra la bendición, mi hermano, entra la bendición. Si la tierra pasará, más palabra no pasará. 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 Se pasea por aquí, se pasea por allá. 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 Fuego Pentecostés, 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 fuego Pentecostés. Entra la bendición, mi hermano, entra la bendición. 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 Gloria a Jesús. Te alabamos, Rey, aleluya. Te bendecimos, Señor. Tu Espíritu de Dios. Donde se encuentra, en su lugar. Bienvenido a este Dígale bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Entra en Santo Espíritu. Mira los corazones dispuestos, Señor. Mira cada corazón, Padre. Bienvenido a este lugar. Precioso Espíritu Santo. Santo Espíritu de Dios. Dígale bienvenido a este lugar. Bienvenido a este Toma tu lugar, dígale, toma tu lugar, Espíritu Santo. Santo Espíritu de Dios. Oh, sí, Señor. Bienvenido a ese Gracias, Jesús, te adoramos. Te bendecimos, Ven, encuentra en mi reposo. Ven, Señor, encuentra en mi reposo. Donde tú puedas reposar. Reposa en mí, diles, reposa en mí, Espíritu Santo. Y ven, Reposa en mí. encuentra en mi reposo. Dígale, reposa en mí, abre sus labios, ahí donde se encuentra. Donde tú puedas Oh, sí, reposar. Señor. Cierre sus ojos, adórale, ahí donde se encuentra su Y casita. ven, encuentra en mi reposo. Ven, Espíritu Santo. Donde tú Dígale, ven, puedas Espíritu Santo. reposar. Ven, toma mi corazón, toma lo es tuyo, dígale. Y ven, encuentra en mi Haz lo que quieras conmigo, dígale. Haz lo que quieras conmigo. Donde tú puedas reposar. Oh, estoy dispuesto, Espíritu Santo. Estoy dispuesto. Tierno, Oh, sí, dulce. eterno, eterno, Precioso eres. precioso, divino eres tú. Dulce Espíritu Santo. Dulce, 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 dulce. Santo Espíritu de Oh, precioso Rey. Bienvenido a ese lugar. Bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Toca los hogares, Padre. Ahí donde estás conectado, yo te bendigo en esta hora. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tus hijos, bendigo tu hogar. Recibe la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Recíbelo ahí donde te encuentras, Espíritu de Dios. Toca, Señor, toca y sana cada corazón, aquel que está cansado, dale descanso, Padre. Aquel que está, Señor amado Dios, Padre enfermo, dale, Señor, sanidad. Su gloria, Oh, sí, toda Señor. la tierra tiene que adorar. Dele libertad. Resucita a los muertos, se sale de enfermos con su poder. Queremos
déjalo entrar, déjalo entrar, déjalo entrar. Dile, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 ven. Ahí está el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Dile, ven, 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 ven. Llena, 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 lléname, lléname de ti, lléname de ti. Lléname de ti. Gloria desciende un Oh, esa es tu gloria. Ahí está su gloria, está descendiendo su gloria. Resucita a los muertos, se sanan enfermos. Oh, santo, santo, santo. Queremos de ti, Espíritu de Dios. llénanos de ti, Ven aquí, Espíritu iglesia, Santo. Padre. En tu pueblo, aquí tu pueblo, Señor. Gloria. Derrama tu gloria sobre cada uno, Señor. Dígale, ven, 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 Espíritu Santo. ven, y ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, y llenas este lugar. Y Ven, Espíritu Santo. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, Ven, mi rey, ven, mi amado, mi amado, mi amado, ven. Espíritu Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Toma, 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 toma tu lugar. Dígale, toma tu lugar, toma tu lugar. Ahí está tocando el Espíritu Santo. Puedo sentir, puedo ver en el Espíritu. Está tocando el Espíritu Santo. Ahí está tocando el Espíritu de Dios en esta hora. Espíritu Santo, Dale libertad, dale libertad, dale libertad. llénese, Llena, llena, llena. Que rebose las copas de tus confío hijos. en ti, Que rebose las copas de tus hijos, Padre, en esta hora. oh Señor, Oh, mi Dios. Oh, maravilloso, tú maravilloso. eres Dios, Tú eres Dios, oh Rey. tú eres Dios, No hay nadie como tu Padre. porque tú eres No hay nadie como tú, Rey de gloria. Dios, No hay nadie como tú, Espíritu de Dios. Nadie como tú. Oh, santo, santo, A ti, mi santo. Rey, Oh, santo. exaltamos tu A nombre, ti te adoramos, Padre. te adoramos, mi Te Rey. adoramos, Señor. Llena, llena nuestro Te corazón adoramos, Señor. Te de tu adoramos. Te alabanza, adoramos, oh Rey. de tu palabra, Te adoramos, santo. sabiduría de lo alto, santo. Señor, Oh, mi y Rey libra amado. mi vida Ven, con tu Señor. poder y ven, 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 ven. Señor, ven, ven, ven. Espíritu de Dios. Oh, Rababa y Santa, rararara. Quiero postrarme a tus pies, Oh, santo. quiero besarlo, Oh, Jesús. santo. Palabras de amor Oh, expresar santo, santo, santo. aquel que su vida entregó. Oh, Rababa. ¿Cómo podré pagar tan grande amor? Quiero dar vida a aquel que no puedo, rendirme en adoración. Cristo a ti derramar mi corazón. Mi Jesús, mi amor, mi canción, mi pasión. Y vives en mi corazón. Mi gloria a ti, Jesús. Adórele, adórele. Quiero dar Ahí está su presencia. vida a aquel que me amó. Rendirme en adoración. Cristo a ti derramar mi corazón. Santo. Mi Jesús, mi amor, mi canción, mi pasión. Y vives
mi Rey. Gloria a ti, Jesús. Te adoramos, Padre. Hoy postramos ante ti. Te adoramos, Rey. Te adoramos, precioso, precioso Salvador. Aleluya. Una nueva ofrenda para ti, Señor. Recibe la adoración de tu pueblo, Padre. Recibe la alabanza, recibe la adoración de tu iglesia. Festejamos tu Precioso victoria. Espíritu de Dios. Te damos la gracia. Oh, gloria, 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 gloria. Padre, gloria. perdónalos, porque no sabe lo que hace. Precioso Rey, aleluya. Señor Jesús. Gracias, Señor. Jesús. Te adoramos, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Oh, Santo, 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 Santo eres. Te adoramos, mi Rey, aleluya. Precioso Espíritu Santo, es hermoso, es maravillosa su presencia. Él no desprecia un corazón contrito y humillado, siempre ahí está Él. Aleluya. Abre su corazón. Gloria a Jesús. Ahora lo que es la palabra del Señor. Dios bendiga sus vidas. Soy el pastor Héctor López de aquí, Iglesia Cristo Rey Vencedor. El Señor les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Gracias por seguir siempre. Amén. Nuestra página de Facebook, televisión. Estamos en TV Honduras. Amén. Gloria a Jesús. Ahí estamos en vivo. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Jesús. Gracias por permitirnos entrar hasta su casita, hasta donde usted se encuentra, y bendecirle con esta palabra que traemos de parte del Señor el día de hoy. Amén. Yo quiero que se ponga cómodo. Amén. Que tenga usted ahí su agua, su café o su taza de té, como usted guste acompañarnos el día de hoy. Pero aquí estamos como cada día. Amén. Gloria a Jesús. Cada día trayendo esta palabra de poder, la palabra de parte de nuestro Dios, que sabemos que necesitamos siempre vivir desde su palabra, de esta palabra que viene de parte de Dios, porque nuestra alma, nuestro espíritu se alimenta de la palabra del Señor. Quiero que se vaya conmigo. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 4, por favor. Cuando lo tenga ahí en su casita, le voy a dar un tiempo mientras usted lo busca. Hebreos 4, el versículo 12. Aleluya. Yo voy a darle un tiempecito para que lo busque. Amén, gloria a Jesús. Hebreos 4, versículo 12. Amén, gloria a Jesús. Vamos a dar inicio a lo que es esta palabra del Señor, este estudio bíblico del día de hoy. Gracias por tomarse ese tiempo de estar con nosotros. Amén, juntamente en un solo espíritu. A todos los hermanos de Cristo Rey Vencedor, Dios me les bendiga. Espero estén conectados. Gloria a Jesús. Espero que esté siempre haciendo apuntes. Amén. Sabemos que no nos hemos visto durante largo tiempo, pero pronto ya vamos a congregarnos. Primeramente, nuestro Dios Todopoderoso, vamos a estar, amén, juntos de nuevo, alabando, bendiciendo, danzando, adorando a nuestro Dios, exaltando su nombre juntos. Amén, porque es necesario congregarse. Amén. Es cierto que la iglesia somos nosotros, pero es necesario siempre venir a la casa de nuestro Padre Celestial y rendirle culto juntos. Amén, aleluya. En armonía, dice, convivir los hermanos juntos. Aleluya. Créame, hermano, que uno extraña siempre, amén, a los hijos. Amén. Siempre los extraña uno, y uno siempre, hermano, está pensando, y siempre nuestra oración es para que uno de ustedes, que Dios los guarde y siempre los mantenga firme, con ese anhelo, con esa hambre en su corazón, de que cada día arda, amén, su corazón, que no se apague ese fuego, para que pueda usted recibir esta palabra. Hebreos 4, 12 dice la palabra del Señor. Tengo la Biblia, versión Biblia de las Américas. Usted, no importa cualquier, más que nada la versión que tenga. Si usted tiene su versión, usted siga su versión. Dice Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, vengo dándote gracias a ti, mi Rey amado, primeramente por tu hermosa palabra,
Yo te pido, mi Rey amado, que ahí donde están tus hijos sintonizándonos a través de las redes sociales, a través de Facebook en vivo, Señor, yo te pido, Padre, que seas tú abriendo su entendimiento, Padre Santo, aleluya, soplando el Espíritu de Dios, el soplo del entendimiento en ellos, para que ellos puedan entender esta palabra, y seas tú hablando a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Toma control de los aires, toda potestad de las tinieblas, toda vuestra de maldad retroceda atrás ahora por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Yo bendigo cada alma, Señor, y la declaro libre, libre en tu nombre, para que pueda recibir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, en amén. Gloria a Jesús, póngase cómodo. Hoy traemos, como usted creo que ya sabe de lo que vamos a hablar el día de hoy, puesto que está ahí, ¿verdad? Antes ya en el anuncio, antes está avisado a través del Facebook, está el anuncio. Vamos a hablar hoy lo que es la palabra de Dios, la Biblia, la palabra infalible. Vemos que en el libro de Hebreos, amén, nos habla que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra, amén, lo más profundo, dice que, hermano, hasta la división del alma, penetra hasta el alma, hasta dividir el alma y el espíritu, dice, y las coyunturas y los tuétanos, y también dice que es poderosa para discernir la palabra de Dios, los pensamientos y las intenciones del corazón. Sabemos que todos los escritos, amén, de la Biblia se han perdido, así que dirá usted, ¿cómo podemos saber que la Biblia es verdadera, que la Biblia es verdad? Entonces sabemos que nosotros creemos, nosotros estamos por fe. Muchos dirán, pastor, pero ¿cómo sabe que la Biblia tiene su verdad? Que la Biblia está hablando, tiene su fidedigno. Sabemos bien que la fe no basta, hermano, no se basa en incertidumbre, sino que dice que la fe es más que nada la certeza, es de todo lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros debemos de leer, primeramente una de ellas, debemos de estudiar lo que es la palabra de Dios. Pero ¿cómo? Con la confianza, amén, leerla con la confianza que es la misma palabra de Dios. Porque la Biblia, hermano, tiene un tema principal, un punto principal se basa en la Biblia. Y el punto principal es que es la redención del hombre. Amén. Sabemos que en la Biblia el Señor Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ella hay palabras de vida eterna. Claro que sí hay palabras de vida eterna. Entonces vemos que la Biblia es un libro con un autor, hermano, único. Un único autor, y viene, hermano, con 66 divisiones. Y luego vemos, hermano, que fue escrita, dice que fue escrita cerca de 40 escritores. Entonces vemos, hermano, que es un periodo de 1600 años para poder entender la Biblia. Entonces debemos conocer y entender primeramente a su autor. Usted sabe que cuando usted compra algo, cuando usted compra un instrumento, cuando usted compra un aparato, incluso cuando usted compra un carro y no sabe cómo manejar, amén, aleluya, ese aparato, usted tiene que agarrar un manual. Y el autor, el que hizo, amén, el que verdaderamente inventó, amén, dicho aparato, le va a venir las instrucciones, cómo trabajar, dónde va a tocar, cómo funciona. Lo mismo es la palabra de Dios. La Biblia tiene un autor, un único autor. Y tenemos nosotros que conocer y entender primeramente a su autor. Su autor se llama Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu de Dios, amén, aleluya, es el que da testimonio de su palabra, es el que da testimonio de nuestro Señor Jesús. Amén. Vemos que su palabra es verdad. Su palabra dice que es inspiración, su palabra es infalible y su palabra es la autoridad, hermano, de la Biblia. Ahora, la palabra Biblia viene de la palabra griega biblos, y biblos significa los libros, quiere decir que está compuesto por muchos libros. Amén. Entonces vemos que la Biblia fue escrita en un periodo de tiempo que abarca 1600 años, durante el transcurso, hermano, de 60 generaciones. Entonces vemos que por cerca de 40 autores tiene, hermano, una multiplicidad de autores que abarcan, hermano, las diversas áreas de la vida. Entonces vemos que hubieron reyes, hubieron campesinos, hubieron filósofos, hubieron pescadores, estadistas, hubieron catedráticos, entre ellos hubieron otros más. Pero hoy en día, amén, hermano, vemos que hay una sutil herejía de que dicen que las palabras así no fueron inspiradas, solo con conceptos.
Eso, hermano, es tan ridículo. Es como decirle a la oficina de recaudación de impuestos que la mayoría de los números en mis declaraciones no son confiables, pero el total a pagar es exacto. Entonces vemos que vemos en la palabra de Dios que más de 3.800 veces en el Antiguo Testamento tenemos expresiones, hermano, tales como, por ejemplo, así dice el Señor. Siempre dice, así dice el Señor. La palabra, hermano, tiene su veracidad, tiene, hermano, su fidelidad. La palabra es verdad. Entonces estamos viendo, hermano, que siempre dice, así dice el Señor. Hay más de 3.800 veces. Entonces, cuando yo veo esto, yo le digo, y más que nada, me pregunto, porque muchas de las veces, yo no sé cuántos de ustedes han oído que existen algunos que dicen, y son del parte del cuerpo de Cristo, quienes tratan de decir que hay errores en la Biblia, pero que de alguna manera mantienen su autoridad. Ahora, ¿sabe por qué hacen esto? Porque no se sienten bien con algunas de las enseñanzas de la Biblia. Usted sabe que está surgiendo hoy en día mucho, hermano, mucho contraste, mucha contienda, muchas contradicciones. Que así dice que esto quiere decir este versículo, que esto otro, y que esto acá y que allá. Entonces estamos viendo, hermano, que hay un conflicto en lo que es al leer las escrituras, lo que es la palabra de Dios. Entonces vemos que hay muchos no les gustan ciertas enseñanzas bíblicas, como que las quisieran cambiar. Por eso cambian la interpretación y quieren escoger lo que ellos quieren, hermano, creer. Quieren que la Biblia se acomode como ellos quieren que se acomode al estilo de vida de ellos. Y vemos bien que Dios dejó un manual, Dios dejó la Biblia, este conjunto de libros, 66 libros. Amén. Dejó al Señor, ¿para qué? Para que nosotros vivamos un estilo de vida de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su mandato, de acuerdo a como Él quiere. Entonces vemos, hermano, que estos tipos de cristianos son cristianos de buffet. Son cristianos que tienen su propio menú. Amén, aleluya, que pueden agarrar un poco para acá, pueden picar acá, pueden picar allá. Pero sabemos que la Biblia no se va a basar a mi gusto. La Biblia se basa al gusto del Señor. Yo tengo que adaptarme al gusto de mi Padre Celestial, no el Padre a mí. Aleluya. Entonces nosotros por lo mismo tenemos que primeramente entender, leer y escudriñar las escrituras y conocer al autor. Porque si yo no tengo relación con el autor de la Biblia, voy a ser bien confundido y entonces no le voy a dar veracidad a lo que es su palabra. Amén. Hay gente que profesa la iglesia de Cristo y trata hermano, de retar la autoridad o la verdad de alguna parte de la Biblia, pero vemos que sin embargo la Biblia, hermano, debe ser tomada, hermano, entera por completa. Tiene que ser tomada enteramente como viene. Nada que este libro me gusta, este libro no. ¿Sabe qué he escuchado yo de muchos? Y muchos predicadores que agarran lo que más les encanta de la Biblia. No agarran, por ejemplo, hoy en día, hermano, no se conectan cuando hay una iglesia que está hablando la otra cara, la otra moneda del Señor. Han estado hablando de la palabra de Dios por generaciones de hacia atrás. Si vemos, y estamos hablando en estas generaciones, hermanos, que han pasado, porque vemos que desde el Antiguo Testamento Juan el Bautista confrontaba a la gente. Eliseo, Elías, Jeremías, era pura confrontación. Las profecías eran de confrontación, nunca era que te daban por tu lado. Pero vemos que hoy en día han estado trayendo un tipo, hermano, un evangelio que verdaderamente se adapta al ser humano. Y no que el evangelio verdaderamente, que un cristiano se adapte al evangelio, sino que quieren que el evangelio se adapte a ellos. Entonces vemos, hermano, que agarran cierto versículo de la Biblia y empiezan a hacer un sermón. ¿Para qué? Para agradarle a la gente, para que la gente siga pecando, para que la gente siga igual como está. Pero vemos que la palabra es única, su palabra es infalible, su palabra es fiel y verdadera. Amén. Entonces vemos, hermano, que esa gente, ese tipo de gente es la que está hoy en día en las iglesias. La Biblia debe ser tomada como es,
En Hebreos, en el capítulo 1, desde el capítulo 1, ¿sabe qué es lo que expone la Biblia? Expone la unidad de las Escrituras. Cuando uno lee las Escrituras, vemos que ahí en ese capítulo 1 de Hebreos se establece lo que es la distensión entre la dádiva del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nunca, hermano, el Señor va a apartar el Antiguo Testamento y lo va a echar fuera, y solo en el Nuevo. Porque hay muchas iglesias que solo tienen el Nuevo Testamento y ya han dejado el Antiguo. No, el Nuevo y el Antiguo contrajeron matrimonio. No pueden estar separados. Hay modificaciones nuevas, pero la Biblia es la misma. Si lee va usted a Hebreo, todo el capítulo 1 usted lo lee. Ahí vemos, hermano, que ahí establece la distinción entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Hay un problema, hay un error tan grande en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios, que solo les encanta oír palmeadas, sobaderas de espalda, pero no quieren oír la reprensión. Cuando la palabra de Dios, hermano, dice que en Hebreos 4:12, que es viva y eficaz, penetra hasta las coyunturas. Tiene que cambiar, tiene que cortarte el alma para sanarte, para purificarte y sacar todo yugo podrido, amén, que hay ahí adentro. Porque tiene que sanar tu vida, tiene que sanar tu alma. Hermano, dice que tu espíritu discierne los pensamientos hasta las coyunturas. Entonces tu espíritu tiene que ir siendo restaurado, renovado. ¿Sabe qué decía David? ¿se acuerda que decía en el Salmo 51? Señor, renueva mi espíritu dentro de mí. Un espíritu íntegro, recto. Amén. Eso es lo que David clamaba. Vemos que en el libro de los Hebreos nos ayuda a entender la autoridad, hermano, de Él, del Señor, y cómo Dios reveló y confirmó el Nuevo Testamento. Entonces vemos, hermano, que realmente, ¿sabe qué es lo que pasa? Muchos siguen siendo como fue en aquellos tiempos. Muchos siguen igual. ¿Qué pasó en aquellos tiempos? ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Con el pueblo del Señor. Usted sabe todo lo que sucedió. Usted sabe cuántas veces le dieron la espalda a Dios. Usted sabe que el Señor habla. Incluso dice en el libro de Ezequiel, habla el Señor donde dice que le dieron la espalda, que se prostituyeron y los llama adúlteros. Amén, que se habían ido tras otros dioses. Amén. Es fuerte lo que habla la palabra, pero eso no se predica hoy en día. Hoy en día lo que se predica es que Cristo es amor y nada más. Entonces vemos, hermano, que todavía estamos como en aquellos tiempos. El dinero sigue siendo dinero. El trabajo sigue dando prioridad al trabajo. El pecado le seguimos dando rienda suelta al pecado. Y pecado es pecado. Entonces estamos viendo, hermano, ¿qué es lo que seguimos en lo mismo? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Sabe qué es lo que hemos tomado? Hemos tomado la palabra de Dios en vano y en libertinaje. Eso se nos viene instruyendo. Porque no hay mentores, porque no hay maestros verdaderamente en el Espíritu. Hay puro maestro estudiado de teología, pero no hay maestro con el temor del Espíritu, el temor del Padre, para que instruya a un pueblo conforme al temor de Dios en el corazón. Ese es el problema que hay. Porque no hay nadie que instruya conforme a la palabra de Dios. Miren, de nada nos sirve tener una Biblia, hermano, que es inspirada y que es infalible, si no la reconocemos. Todos saben que la Biblia es infalible, todos saben que la Biblia no tiene error, pero de nada me sirve conocerlo y saberlo. Amén, llevar una Biblia bajo el brazo, de nada me sirve a mí. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que, hermano, obedecer lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que usarla con autoridad y ponerla por obra. Es lo que tenemos, es lo que dice. Mire, desde el momento, en aquel tiempo, Moisés, cuando Dios llama a Moisés, ¿quién era Moisés? Dice que Moisés era un líder político. Era educado en las mejores universidades de Egipto. Era hijo, hermano, vivía en el palacio. ¿Qué necesitaba Moisés? Nada. Tenía la mejor educación. Pedro, ¿quién era Pedro cuando el Señor llama a Pedro? Pedro dice que era un pescador. Amén. Pedro andaba pescando. ¿Usted se acuerda? ¿Quién era Amós? Mira, el profeta Amós dice que era un boyero. ¿Sabe qué es un boyero? ¿Alguien sabe qué es un boyero? Uno que cuida bueyes. Aleluya, ese es un boyero. Entonces vemos, hermano, que Josué, ¿quién era Josué? Josué era un general. Mire la profesión que ellos tenían. Nehemías era un copero. Él era el copero del rey. Lucas era un doctor. Salomón era un rey. Entonces vemos, hermano, Mateo, un recolector de impuestos. Pablo, ¿quién era Pablo? Hemos predicado mucho de Saulo. Pablo era el rabino. Era el fariseo de fariseo. Pablo, un tremendo
amén, maestro, un rabino, un tremendo hermano que sabía todo lo que era más que nada la palabra de Dios, sabía la ley, era maestro de la ley. Ahora vemos que todos estos fue lo que el Señor, cómo los llamó, qué es lo que ellos tuvieron que dejar. Amén. Dios trabaja con aquellos a quienes Él llama. Ahora, la Biblia fue escrita en diversos lugares. Cuando Dios llama a uno, yo no sé si tú te acuerdas de dónde te llamó, pero a mí yo sé de dónde me llamó el Señor. El Señor me sacó del muladar, me sacó del drenaje podrido, de la podridumbre. Ahí me sacó el Señor. Yo no sé si a usted lo sacó, yo creo que a usted lo sacó de un convento, lo sacó tal vez de una iglesia adentro, pero a mí no, a mí me sacó del muladar. Entonces vemos que cuando el Señor hace maravillas con uno se te queda grabado, se te queda memorizado, se te queda ese agradecimiento. Entonces vemos, hermano, que recuerdas el lugar donde el Señor te rescató. A Moisés dice que, vemos que en la Biblia, Moisés en el desierto empezó a escribir, empezó a acordarse, empezó a ver todo lo que verdaderamente había hecho Dios en su vida. Jeremías escribió en un calabozo. Daniel en el campo y en un palacio. Pablo dentro de una prisión. Mire, Pablo dentro de una prisión. Dentro de una prisión, ¿cómo se sentía Pablo? Sin poder hacer nada en el cuerpo porque estaba preso en el cuerpo, pero en el espíritu él sabía que era libre. Pero más sin embargo empezó a escribir. Acuérdense cuando verdaderamente, hermano, él empezó a escribir a los Gálatas, empezó a escribir a los Corintios. Amén. Él empezó a escribir las cartas. Entonces vemos, hermano, Lucas escribía mientras viajaba. Ahora te pregunto yo a ti, ¿tú escribes? ¿Qué escribes tú? ¿En qué lugar escribes? Vemos que Juan escribe en el exilio en la isla de Patmos, otros en medio de campañas militares. Entonces vemos, etcétera, etcétera, diferentes lugares donde la Biblia fue escrita. Amén. Entonces vemos también que fue escrita en diversos tiempos. Hay que discernir los tiempos. Amén. David escribió en tiempos de guerra. Mire, David, todo lo que escribió David, pero David escribió en tiempos de guerra. Amén, aleluya. ¿Cómo estaría David, hermano? Angustiado. Amén. Tanta tribulación, tanta prueba. Entonces vemos que escribió en tiempos de esclavitud, mientras que Salomón escribió en tiempos de paz. Por eso le digo, hay tiempos mire, hasta bien fue escrito en diversos tiempos. Ahora vemos que la Biblia fue escrita en diversos tiempos de ánimo, dependía el ánimo de cada escritor, cómo se encontraba. Entonces eso escribía lo que él estaba viviendo. Amén, aleluya. Entonces vemos que algunos fueron escribieron llenos de gozo, otros escribieron en medio del dolor y la desesperación. Amén. Entonces vemos que la Biblia fue escrita en 3 continentes. En 3 continentes, fue en Asia, fue en África y fue en Europa. Y fue escrita, hermano, en 3 idiomas, nada más, en hebreo, en arameo y en griego. Entonces vemos, hermano, que los autores bíblicos, ellos hablaron de cientos de temas. Hablaron con armonía, hablaron, hermano, con continuidad, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ellos hablaron siempre, pero ellos hablaban y se basaban siempre en un tema principal. ¿Qué es lo que decía Juan el Bautista, hermano, desde los tiempos de Juan el Bautista? ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Juan el Bautista predicaba de prosperidad. Juan el Bautista predicaba, hermano, de sanidad. Juan el Bautista predicaba, hermano, de que tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Había algo, un solo punto por el cual ellos predicaban. Acuérdense que Juan el Bautista decía: arrepentidos por las hipócritas. Así decía: sepulcros blanqueados, raza de víboras, generación perversa, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué mensajes oímos hoy en día? Y ratarramamamá, y que así dice el Señor: reprende, exhorta. Entonces no entendemos la palabra de Dios. Queremos que todo el tiempo queremos
y nos conectamos donde alguien nos está sobando. ¿Sabe por qué muchas de las veces pasamos nosotros lo que estamos viviendo? Cuando yo estoy pasando algo en mi vida, yo no culpo a Dios. Yo medito qué es lo que hice mal, dónde me torcí, dónde tropecé. Entonces tengo que volver a donde yo caí, para que donde yo caí vuelva y empiece de nuevo y no cometer el mismo error. Porque toda maldición no viene sin causa, viene por una causa. Todo viene por algo. Entonces vemos, hermano, los autores bíblicos hablaron de cientos de temas. Ahora, un tema principal que es la redención del hombre, de eso se trata la Biblia. Toda la Biblia es para la redención. Toda la Biblia, si usted la lee, es un manual, son instrucciones, te enseñan cómo vivir, te enseñan cómo ganar el reino, te enseñan cómo vas a vivir aquí en la tierra, que de cómo ser padre, desde cómo ser madre, desde cómo ser sacerdote, desde cómo ser cabeza, desde cómo la mujer se tiene que comportar. Nos enseña todo está aquí. Nos está preparando para poder, hermano, heredar la salvación eterna. Hay un solo punto, un tema principal, la redención del hombre. Entonces vemos que la continuidad de la Biblia es prueba de su origen divino. La Biblia no se contradice, la Biblia no miente, por eso es la palabra infalible. Entonces vemos que el autor de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 7, quiero que se vaya conmigo, ahí en su casita. Hebreos 10:7 dice, vamos a leer desde el 6. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. 7. Entonces dije, he aquí yo he venido. ¿Cómo ha venido? He venido en el rollo, dice, del libro que está escrito de mí. ¿Para qué? Para hacer, oh Dios, tu voluntad. No dijo Jesús para hacer la mía. Dijo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Este verso que está hablando aquí, este verso cita, es en el Salmo 47. En el Salmo 40, versículo 7, ¿sabe lo que dice? Entonces dije, escuche esto, he aquí vengo en el rollo del libro que está escrito de mí. Eso está en el Salmo 47. Entonces aquí nos muestra a Jesús como la figura central del libro. ¿Quién, hermano? Vemos que en Oseas capítulo 8, versículo 12, dice, aunque le escribí 10,000 preceptos de mi ley, son considerados como cosa extraña. Mira, aquí el profeta lo que se está refiriendo es a sus propios escritos, los cuales fueron hechos por inspiración de Dios. Entonces vemos que en Efesios 6:17, si usted se va a la palabra, hermano, está llena de respuestas, pero hay que escudriñarlas para poderla entender. Vemos que en Efesios 6:17 dice, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces dice que la palabra, ¿cuál es la espada? ¿Con cuál usted se va a defender en el día que esté en guerra espiritual? Con la palabra, que es la espada de Dios. Amén. No va a usted agarrar el machete, el cuchillo, una escopeta. No. Usted dice que tiene el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Juan 1, el 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Dice el 14, y el verbo se hizo carne. ¿Y dónde habitó? Habitó entre nosotros. Escuche esto. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, vemos que Jesús es la palabra viva de Dios. Mire, hermano, aquí voy a entrar. Ahí voy a entrar para varios que son buenos para... ¿Saben la palabra de memoria desde Génesis hasta Apocalipsis? Y yo me pregunto, ¿te la sabes y la conoces? Segundo, en aquel tiempo, usted sabe que los fariseos, los escribas, fueron los que más confrontaron al Señor Jesús. Fueron los que estaban buscándole algo para condenarlo.
Porque Jesús vino a tumbar todo su teatrito, toda su sabiduría, todo su conocimiento lo vino a tumbar. Si ellos sabían la Biblia, yo le pregunto a varios teólogos, si ellos conocen la palabra de Dios y si ellos tienen el conocimiento, ¿por qué no conocieron el verbo hecho carne? Dice que la palabra era Jesús, era el verbo andando. Si ellos conocían la palabra, dice, yo soy la palabra y yo vine ahora, me manifesté en vida, en carne. La palabra agarró vida, carne andando. Jesús hablaba lo que ya estaba escrito en la palabra, pero la religiosidad no te permite entenderla, porque la religiosidad va en contra de la voluntad de Dios. Es un espíritu peligroso que está dentro de la iglesia. Entonces, cuando tú te dejas verdaderamente guiar en el espíritu, te va a tumbar tantas cosas que tú tienes en tu cabeza. La religiosidad te cega tu mente, te cega, hermano, tus ojos, no puedes ver. Tienes una sordera espiritual y ceguera también. Entonces vemos que el verbo hecho carne, ¿cómo que no me conocen si ya está escrito de mí? Ustedes saben todo. Cuando el Señor agarra el rollo en Isaías 61, empezó a decir, se presenta, usted sabe que va a la sinagoga y el primer hermano agarra su rollo y agarra la escritura y lo lee. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Hermano, ellos no entendían. O sea, está sobre mí, está con poder. O sea, tengo poder porque hay poder. Y porque vine y yo soy la palabra. Y ahora yo vengo y me hice carne y ustedes ni me conocen ni enseñan. ¿Quién es este que hasta el viento lo obedece? Porque Él era Dios, Él era el verbo hecho carne. Pero no le entendieron, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por cuando andaban, hermano, con el corazón entenebrecido, no entendían las escrituras. ¿Cómo la van a poder entender si es a través del Espíritu? Si es a través, hermano, de la luz del Espíritu Santo. Hoy en día hay muchas escuelas donde por doquier, hay muchas universidades por doquier. De nada te sirve que hables bonito un mensaje, un sermón. De nada te sirve que tú vengas a predicar un sermón, pero, hermano, y te la califiquen desde la introducción, desde la gramática, desde, hermano, desde si trae hermenéutica, teología, hay tanta cosa, tanta variedad, para que el pueblo se vaya igual atado y para que el pueblo se te quede durmiendo. No, mejor más vale que traigas una palabra clara y del Espíritu, que haya sanidad en el pueblo y liberación y te puedan entender. Miren aquel tiempo, ¿a poco Juan el Bautista hablaba palabras, hermano, bien cibernéticamente, bien adornadas? No, Juan el Bautista decía, raza de víboras, quítense de aquí, hipócritas. ¿Qué le decía mi Señor Jesús? Raza de víboras, sepulcro blanqueado. No lo adornaba, él hablaba como era la palabra, aquí como era, así lo hablaba él. Entonces vemos, hermano, que hay respaldo a la palabra de Dios. Entonces, mire, vemos que cómo es que los escritores de la Biblia obtuvieron su mensaje. Pastor, ¿cómo está hecha la Biblia entonces? ¿Quién la escribió? ¿Cómo saben que es la verdad? ¿Cómo saben? No, ¿a poco Dios la escribió con su propia mano, así como escribió las tablas en el monte? Déjame decirte, claro que no. Vamos a hablarte de Pablo. Pablo dijo que fue revelada, que fue por revelación e inspiración. En Gálatas, el 1, versículo 11, vamos a entrar. Gálatas 1, 11 al 12, dijo, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre. ¿Algo? ¿Cómo les quedó el ojo? Todos aquellos teólogos que van a aprender lo de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. Cuando el Señor se le aparece a Saulo, porque perseguía a la iglesia, era hermano, era perseguidor, el asesino de los hijos de Dios, de los cristianos, perseguía a la iglesia de Cristo. Cuando terminó siendo el perito arquitecto de la iglesia, fíjate, él iba, buscando a los discípulos, enséñenme por favor, porque me llamaron también a mí al ministerio. Por favor, usa Pedro, que me enseñe Pedro. El Señor le dijo, no, ninguno de ellos te van a enseñar, pues son cabezones, ni aprendieron nada de mí.
Esos anduvieron 3 años conmigo y no pudieron echar ni unos demonios afuera. Contrario, no tienen ni fe. Tú vas a ser instruido por revelación, por parte del Espíritu Santo, y punto. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Cómo les quedó el ojo? Ese es un problema tremendo. Yo no digo que no es bueno la enseñanza, que usted se prepare, sí, pero no lo presuma. Eso es para usted mismo. Para el tiempo adecuado lo saca cuando Dios le diga. Porque, hermano, mucha gente no sabe, mucha gente. ¿Cómo le va a usted predicar a una gente, hermano, que viene de aldea? Que habla, hermano, popoloca, gente que habla zapoteco, gente que habla en otros dialectos, en quiché y en Guatemala, por allá. ¿Cómo le va a usted hablar? Ni les va a entender. Pero si le habla del Espíritu, va a entender, porque el Espíritu entiende. El Espíritu entiende. Yo tengo personas aquí que no saben leer ni escribir, pero ¿cómo entienden? Dice el Espíritu, pastor, el Espíritu entiende. Claro, porque el Espíritu, la palabra es Espíritu y penetra, dice, hasta las coyunturas. Pero una palabra teológica solo va a penetrar en la carne, pero no en el Espíritu, porque es sabiduría humana. Amén. Hay muchos que se preparan tanto y se olvidan del Espíritu. Cuando en la madrugada lo levantan a orar para revelación propia. Pablo, ¿usted cree que fue durmiendo que le revelaron a más? Gimiendo, clamando, ayunando, orando. Mire, Juan también, el apóstol Juan, el discípulo amado, ¿cómo le revelaron el Apocalipsis? Entonces vemos, hermano, en Efesios 3:3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Segunda de Pedro 1:20-22 dice: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura, escuche esto, es asunto de interpretación personal. Hay mucho. Es que esto quiere decir, mira, lo toman, hermano, y le sacan interpretación personal. Dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Fíjate cómo viene la profecía. Porque aquí, hermano, tremendo es esto. El más rebelde, el dormilón, la dormilona, la que menos en su casa, anda profetizando. Y aquí lo que me dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo, hablando de parte de Dios, hombres llenos del Espíritu Santo, se inspiraron para hablar de parte de Dios. Porque el más chismoso de la iglesia, que divide la iglesia, es el que quiere profetizar, y así dice el Señor. Mejor diga, así dice el diablo. No meta al Señor, así dice el diablo. No se sujetan, no conocen la palabra infalible de Dios. No tiene error, no se equivoca. A veces dan ganas como pastor, como ministro, mire, darle sus cocorrones a la gente que no entiende. Porque no se meten, todo lo quieren, que hermano, por doctrina de hombres, no. Busque el Espíritu Santo, busque la llenura, busque la revelación de Dios, no busque las revelaciones de los hombres. La Escritura de Dios, ¿qué nos enseña? Mire, hermano, lo que yo veo nos está enseñando que la profecía no fue traída por voluntad de hombre, por voluntad humana, sino que dice que los santos hombres de Dios, hermano, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Dice santos, no dice mundanos, santos, no dice profanos, dice santos de Dios, fueron inspirados. Hoy cualquiera profetiza, hermano. Hoy cualquier charlatán habla en el Facebook, 35 o 40 mil personas, ni conoce la palabra de Dios. Simplemente agarra versículos para que la gente se active, la gente, hermano, tenga alegría, y la gente, qué presencia, me voy a llevar, y comparto, hasta piden ofrenda, hermano. Por favor, ayude para que este ministerio, yo no ayudo y no doy mi dinero y saco roto. Yo no voy a dar donde verdaderamente vea evidencia de mi cambio de vida. Yo no puedo dar un dinero donde mi vida es un desastre, donde no le agrado al Padre.
Yo voy a dar mi dinero donde me están instruyendo, donde me están reprendiendo, donde me están enderezando mi vida para poder irme con el Señor. Hay gente que trabaja y trabaja y lo echan saco roto. Y ahí sí les encanta. ¿Sabe por qué le dan esta palabra? Que a usted le guste, para que diezme con más gusto y para que ofrende con más gusto. Pero al final, ¿dónde se va a ir usted? ¿Dónde se va a ir su alma? Tenga cuidado. Amén. Sino que dice, los hombres santos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí vemos que la palabra de Dios vino, ¿por qué? Por inspiración y por revelación. Ay, papá. Hoy cualquiera se inspira. Ay, es que me inspiré en pintar mi casa. Tuve una inspiración de comprar un carro del año. No sé, me inspiró algo para consentirme a mí mismo, porque estaba yo triste, y para contentarme me inspiró algo. ¿Por qué no te inspiras a santificarte y a buscar más de Dios para que te dé revelación cómo está tu vida? Llena de avaricia, codicia. Eso no viene de Dios. Fue tirado por el diablo, porque esta palabra no tiene ni que estar ahí, porque inspiración solamente es de parte de Dios. A veces, hermanos, no entendemos las revelaciones de Dios. Agarramos las revelaciones del diablo porque son de Dios, y la de Dios que son del diablo. A lo bueno malo y a lo malo bueno, a lo agrio dulce y a lo dulce agrio, a lo santo profano y a lo profano santo. Mire cómo está haciendo el diablo. Revelación. ¿Qué revelación? Es el acto de revelar, o algo que es revelado, o descubrir, o develar. Eso es revelación. Gloria a Jesús. Mire, quiero que se vaya conmigo 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. 2 de Timoteo 3, 16. Toda la escritura, ¿para qué fue escrita? Toda la escritura fue escrita, dice, para inspirar. Es inspirada por Dios. Y dice, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, y es útil para instruir en justicia. Ahora, ¿qué es inspiración? Inspiración es el concepto teológico según el cual las obras y hechos de seres humanos íntimamente conectados con Dios, sobre todo las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, recibieron una supervisión especial del Espíritu Santo. Ahora, de tal manera, dice que las palabras ahí registradas se expresan de alguna manera. Eso es inspiración. Ahora vemos, hermano, que enseñar. ¿Qué es enseñar? Dice, enseñar es una doctrina. Todas las doctrinas deben de ser de acuerdo a la Escritura. Toda enseñanza en la iglesia debe enfrentarse y debe confrontarse y ser juzgada por la misma Biblia. La Biblia es autoridad y es final. Reprender en la palabra griego significa condenar a alguien de pecado. Si un hermano o una hermana se va por el camino equivocado, ¿qué debe ser el ministro? El que está, el maestro de la palabra, debe reprenderlo con la esperanza de restaurarlo. Corregir. La palabra significa restaurar a un esclavo vertical. Después de reprender a alguien que ha caído, entonces la Biblia puede ser usada para aplicar el aceite. ¿El aceite de qué? De piedad al mal herido, y ayudarlo a no repetir el mismo error. Hay muchos hermanos, tropecé de nuevo y con la misma piedra, y empiezan a tropezar con la misma piedra. Y están con lo mismo y lo mismo. Instruir en justicia, no en injusticia, en justicia. La apropiada enseñanza cristiana de la Biblia debe tener como meta que los cristianos vivan el único propósito. Escuchen esto, la única meta, que vivan de acuerdo al estilo de vida como seguidores de Cristo. Qué vergüenza da que alguien sea cristiano y enseñando todo el paquete,
le conozcan y lo lleven por sorpresa, sino que ya todo el paquete ya está listo. Lo enseñan antes. Eso es tremendo. No viven un estilo de vida de acuerdo al cristianismo. De acuerdo como Dios dice, el hijo de Dios vístase como hijo de Dios. La hija de Dios vístase como hija de Dios, no como mundana. Entonces no conocemos lo que es la palabra de Dios. Dejemos, hermanos, de estar siendo engañados por Satanás. Yo no necesito ir a que alguien me diga qué es lo que dice el Señor de mí. Ya lo tengo en la Biblia. Yo ya lo tengo. Hay muchos que consultan profetas. Hermano, no puede ver una profetisa de fuera. O no pueden venir unos pastores a la iglesia a congregarse por un tiempo porque ya lo hacen amigos y ya se van con esos pastores para su congregación para robar alma. Porque aquí no les agrada, porque aquí solo es reprensión, aquí solo es exhortación. ¿Cómo no? Pues no cambias, por eso te duele la palabra. Porque si cambiaras, ya venciste esa vida, esa área, tú te gozarías de la palabra. Dele más, pastor, dele más. Yo era así, pero ya cambié. ¿Qué tremendo? Quieren seguir con su estilo de vida y siguen la Biblia satánica, porque esta es la Biblia satánica la que siguen. I'm sorry que se lo diga, pero es satánica la que siguen, porque la palabra de Dios va en contra de todo eso. En la palabra de Dios podemos encontrar, miren, revelación, inspiración, palabra de profecía, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Eso encontramos en la palabra de Dios. ¿Qué más busca? ¿Por qué busca en otro lado? ¿Por qué busca con un profeta falso? Con un charlatán. ¿Qué en su iglesia donde se congrega no hay profecía? Sí hay, pero solo represión. ¿Y qué quieres? Si andas mal, ¿qué quieres que te digan? Hija mía, ¿cómo te esfuerzas, perezosa? Si ni vienes ni a la iglesia, llegas tarde a los cultos virtuales y quieres que te aplaudan, Señor. ¡Qué tremendo! Te topaste en una iglesia donde se te va a instruir, donde se te va a disciplinar para que te vayas al reino. Pero si quieres irte para el infierno, pues vete donde tú quieras, donde te solapen el pecado, la maldad, donde verdaderamente no te reprendan el adulterio y la fornicación, donde te dejan servir en adulterio, en fornicación, en chismoso, en hermano de ahí, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo está el pueblo de Dios hoy? Yo le digo, Señor, yo estoy cansado de oír tanta gente mediocre, tanta gente que cree que está bien delante de ti y verdaderamente está mal. Le digo, dice que aquel que sabe, hágase como no sabe, que esté callado. Deje de andar agarrándole el Facebook. Hermano, cuando me mira a mí usted poniendo tanto mensaje en el Facebook, ¿se viste el Cristo Rey vencedor? A mí no me gusta entrar en contienda con nadie. Simplemente, hermano, le hago saber, porque la palabra me dice que tengo que hacerle saber su error. El número 12:6 dice, Él dijo, oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta. Dice, yo, el Señor, me manifestaré a Él. ¿En qué? En visión hablaré con Él en sueños. Ay, Dios mío. Estas son pruebas del origen divino de la palabra de Dios. En la historia encontramos, hermanos, eslabones desde los días y vemos que hay escritos de Moisés hasta el tiempo presente. Ahora la Biblia es su propia prueba de eso. Es la palabra infalible de Dios. La Biblia, hermanos, son sus propias credenciales. La Biblia nos habla con autoridad final. Miren, quiero llevarlo a Hebreos capítulo 6, 13 en adelante. ¿Cómo avanza el tiempo? Me va a dar 2 horas, ¿saben? Porque quiero terminar ese estudio. Dice Hebreos 6:13, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, fíjense, dice, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento,
18, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es posible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Mire, esto, hermano, es lo que significa la autoridad final. ¿Por quién juró Dios? Juró por Abraham. Juró por él mismo. Porque nadie tenía autoridad, no hay autoridad más allá que la de Dios. Dice Dios, por amor de mí mismo los levanto, por amor de mí mismo tengo misericordia de ustedes. Porque todo el mundo, hermano, y que yo mango, chuchi, nada, no tiene nada. Usted no tiene nada. Todo es por amor de su propio nombre, del Señor, para no manchar su nombre. El Señor mismo exalta su nombre. Porque si nosotros con nuestro diario vivir no le exaltamos, lo menospreciamos. Dice en Isaías 53, lo despreciamos, lo abofeteamos. Los suyos no le recibieron, más bien, hermano, lo querían condenar. Lo crucificaron. ¿Dónde lo mandaron, hermano? A la cruz. Al rechazo. Entonces el Señor dice, tengo que jurar por mí mismo. Y como Él escribió el libro, es suficiente para decir que lo que Él dijo es verdad. Él no puede mentirnos. Él no es mentiroso. No es hombre para que mienta, ni con hombre para que se arrepienta. Ni tampoco necesita mayor autoridad, hermano, para establecer su verdad. Él la estableció, punto. Él es Dios y ya, punto. Si lo quiere creer, créelo. Si no, pues piérdete. Mira, hay tantos versículos, miren, Mateo 7:28. Los evangelios de Mateo 7:28 dice, después del sermón del monte, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Quién eran los escribas? Palabra aprendida. Ya me aprendí el Salmo 91 y el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Eso es todo. El amigo del Altísimo vará bajo la sombra del Omnipotente. Somos buenísimos para memorizar. Dice que los memorizadores no tenían autoridad. ¿Por qué no tenían autoridad? Porque no vivían la palabra. Porque no conocían el verbo. El verbo estaba hablando en persona. Tomó vida física. Cuerpo humano. En Marcos 1:22 dice, y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba, miren cómo les enseñaba, como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Quién es ese mocoso que ni hablar sabe? Y está hablando que cuando hasta habla, hasta uno tiembla. ¿Quién es ese? Si no tiene estudio, se mira que no tiene estudio, pero cuando habla se le obedece. No es a él. Es la autoridad que él trae de parte de Dios cuando el Señor lo pone. Le da autoridad. Y es la palabra de él viva y eficaz que sale de los labios del ministro. Porque lo que es la religiosidad, tantas letras te ensalzan y le quitan la gloria a Dios. Pero cuando tú dependes del Espíritu Santo, ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que venir aquí, mire, arrodillarte, ayunar, a ver qué palabra te va a dar de nuevo. Ayuna, ora para una palabra revelada. Y muchos perezosos van a sentarse 8 o 10 horas ahí sentadas en una escuela teológica para que le estén enseñando. Comen a la hora de recreo, a la hora de su break se ponen a comer y vuelven otra vez a las clases. No, métase en revelación, ayune, ore. Los siervos que fueron inspirados por Dios pagaron un precio. Usted no quiere pagar nada. Ay, papá. Jesús hablaba con autoridad. El testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Nos testifica que es la palabra de Dios. Porque dice que es el mismo Espíritu Santo, es el autor de la Biblia. Además nos confirma que esta palabra de Dios
está respaldada con poder. Entonces, ¿qué es lo que nos da? La palabra de Dios es verdadera y tiene durabilidad bíblica, es para siempre. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Teólogos, escribas, fariseos pasarán, pero mi palabra no pasará. Gloria a Jesús. ¿Cuánto le dicen gloria a Jesús por eso? Hay poder en el nombre de Jesús. Miren, ha sobrevivido, dice, a través de las edades. Ningún libro, la Biblia ha sobrevivido a través de las edades. Ningún libro ha enfrentado tanta oposición, hermano, como la Biblia. Sin embargo, se ha multiplicado en números y lenguajes. Creo que hasta Popoloca la hace. Zapoteco, sí, ya está en zapoteco, ya está en Mario, todos los idiomas. La Biblia, hermano, gloria a Jesús, lo hacen en diferentes lenguajes. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Está 24, Mateo 24:35, en Marcos 13:31, Lucas 21:33, ahí lo va a encontrar. Mire, ahí me puse a investigar. Voltaire, ¿sabe qué dice Voltaire? El famoso incrédulo francés. Él murió en 1778. ¿Sabe qué dijo? Dijo que 100 años después de su muerte del cristianismo y la Biblia serían barridos. Dijo que 100 años después de su muerte el cristianismo y la Biblia serían barridos desde la existencia y pasado a la historia. ¿Pero qué pasó? Voltaire pasó, murió, pasó a la historia, pero la Biblia todavía sigue existiendo. ¿Cuántos han dicho y han blasfemado contra el Señor? ¿Y dónde están ahorita? ¿Cuántos famosos lo han dicho? Muchos, ¿verdad? Entonces, más sin embargo, la Biblia que está llevando ahorita lleva bendición, mucha bendición por donde quiera que vaya. Ahora, acerca de la burla de Voltaire, acerca de la existencia del cristianismo, la Biblia solo 50 años después de su muerte, hermano, la Sociedad Bíblica de Genova compró la casa, dice, y la imprenta de Voltaire para producir grandes cantidades de Biblia. Al contrario, sirvió para hacer más Biblias. Su casa. En el año 303 después de Cristo, dice que el emperador romano Diocleciano proclamó un edicto para destruir a los cristianos. ¿Desde cuándo, hermano? Tiempos atrás vienen persiguiendo a los cristianos. Y su sagrado libro. Lo irónico del caso es que solo 25 años después, hermano, el emperador Constantino comisionó a Eusebio de Cesarea a preparar 50 copias de la Biblia con el mejor material posible, a expensas del gobierno. A expensas del gobierno. Ahora vemos que tiene un poder, la Biblia, la palabra de Dios tiene un poder para transformar. El poder transformador de las Escrituras ha sido, hermano, siempre una de las evidencias más fuertes de su origen divino. Ahora vemos que su mensaje es universal. Siempre está de moda, es el testimonio de Jesucristo. Hermano, la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. Han querido quemar todas las Biblias y no lo han podido hacer. Han querido terminar con la Biblia, no lo han podido lograr. Los temas de la Biblia son Dios y su santidad. Santidad a Jehová. Él es santo. Santo, santo, santo. El hombre y su pecado. El hombre es pecador. Y la redención del hombre es por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesús. No éramos merecedores de nada, sino que por gracia estamos aquí, tú y yo, ahí en su casita. Todos estábamos en la casa de empeños. Cuando usted empeña sus joyas, ahí se queda por mucho tiempo, ¿verdad? Así nos tenía el diablo a nosotros. ¿Quién era nuestro dueño? Fíjate. El diablo nos tenía en la casa de empeño ahí con él. Pero ¿quién era nuestro dueño? Dios. Dios. Pero Dios no nos poseía. Pero Él era nuestro dueño, porque hasta Él crió al hermano, Él hizo al diablo también.
Él nos volvió a comprar. Hermano, figúrese, todavía nos vuelve a comprar el Señor Jesús. Si no éramos de Él, pues éramos creación de Él, somos creación de Él. ¿Por qué nos tenía que volver a comprar? Pero mire, ¿sabe qué, Satanás? Yo voy a recuperarlos. Yo voy a ir a pagar el precio de ellos. Tú los tienes empeñados, pero yo pagaré por ellos. Entonces, pagando todo el precio cuando nos redimieron. Ahora, la Biblia habla del origen, significado y destino de la vida. Tiene una vista inigualable de la vida, hermano, en la cual no se permite el pecado. Tiene excelencia moral. Su influencia cambió la historia. Dice que su efecto ha cambiado millones de vidas. Los libros escritos por hombres no pueden hacer esto. Es palabra de hombre. ¿Cómo hay aquí gente que cambia? Gente que ha cambiado. Si fuera palabra de hombre. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que usted, haragán, perezoso, fornicario, adúltero, hereje, ¿qué más le puedo decir? Que usted se opone a la palabra de Dios, que piensa que es palabra de hombre porque le está dando en el clavo. Quiere seguir pegándole a su mujer, quiere seguir engañando a su mujer y no quiere cambiar. Y por eso cuando se habla del adulterio aquí, es palabra de hombre. Quiere seguir la misma vida del mundo. ¿Sabe qué? El Señor pagó en la cruz del Calvario, pero por aquellos que hacen su voluntad. Gloria a Jesús. Si usted quiere seguir estando en el reino de Satanás, se puede seguir. Usted no se preocupe, nadie lo obliga. Entonces vemos, hermano, que no, la palabra del hombre no cambia, sino la que cambia son la palabra de Dios. Amén. Lo único que hace el hombre puede traer las citas bíblicas de lo que trae la Biblia. Por eso es que le está dando fuerza, porque viene el Espíritu de Dios. Y no crea que viene con amor a exhortarle, porque ya le ha exhortado muchas veces. Por eso tiene que agarrar uno a través de la actitud del Espíritu Santo para hablarle conforme al Espíritu Santo. Porque créanme que el Señor ya está cansado que su iglesia no entienda. Al contrario, cuestionan la palabra de Dios, cuestionan ciertos versículos en la Biblia. Ay, papá. En 1508, mientras Lutero estudiaba la epístola de Romanos, ¿sabe qué descubrió? Descubrió la verdad. Y dijo que el camino al mundo, ¿sabe cuál es? Que el justo por la fe vivirá. Eso dijo. Entonces, del siglo V al XVII, solo había Biblias en latín. Solamente. La iglesia que enseñaba que la salvación era por medio de obras y penitencias. ¿Sí se acuerda usted de dónde venía? ¿Sí se acuerda que usted iba de rodillas hasta la Basílica de Guadalupe, al Cristo Negro? Va usted cargando, lleva su penitencia. Ya no. Eso estaba escrito antes en latín. Ahorita ya usted la puede entender, está escrita en zapoteco, en quiché, en popoloca. Ya no necesita hacer toda esa penitencia. Amén. La autoridad de la Biblia estaba contra la autoridad de la religión de ese día, pero la gente propagaba por la Biblia con su propia sangre, pagaban. Ya Cristo pagó la cruz del Calvario, ya no tiene usted que arrodillarse, ya no tiene que sangrar su rodilla, ya no. Ahora tiene que sangrar su corazón para que sea circuncidado, nada más. Dice, rasgad vuestro corazón o vuestra vestidura, ya no, es aquí, cambio de corazón. Amén. Entonces la verdad que descubrió Lutero cambió, hermano, la autoridad de la iglesia establecida y se la devolvió a la Biblia, lo único que hizo. Ahora vemos que a lo largo de la historia, la influencia de la Biblia, hermano, ha cambiado la historia en los lugares donde ha llegado y sigue haciéndolo hoy. Entonces vemos que el cumplimiento de sus profecías a lo largo de la historia, ¿qué nos demuestran? Nos demuestra que este libro no pudo haber sido escrito por hombres, por favor, jamás. Solamente Satanás que le manda soldados, y usted, siendo cristiano dentro de la iglesia, todavía piensa así. Tenga cuidado, porque ¿cómo va a decir dale gloria a esta palabra de hombre? Qué tremendo, todavía no conoce usted la Biblia, no conoce usted la palabra de Dios. Y así quiere ministerio, así quiere iglesia. ¿Qué le va a enseñar a sus miembros? ¿Qué palabra de hombre? La que usted dice también.
Tremendos charlatanes. Yo no sé qué voy a hacer con esta gente, papá. O les quitas el velo tú, mi Dios, o qué le vas a hacer, papá, solo tú sabes, mi Dios. Entonces vemos, hermano, que hay ejemplos, las más de 300 profecías acerca del nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. No pudieron ser hechas por, hermanos, suposición humana. Jamás. La exactitud del relato histórico de la Biblia, el cual ha sido confirmado con los descubrimientos arqueológicos, nos muestra claramente cómo ha sido el mundo desde sus inicios. Entonces vemos que los personajes que hay, hermano, en ellas son descritos con sus triunfos, y vemos, ahí tienen frutos, tienen triunfos, tienen derrotas, sin dar lugar, hermano, a la exageración o al mito. Pero si vemos la historia, hermano, secular, vemos que tratan a sus grandes personajes casi como que si fueran santos. Se sabe que la Biblia dice que todo el que viene a Él y lo recibe como Señor y Salvador, ¿cómo lo llama la Biblia? Sus santos, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice las cosas como son, sin importar, hermano, qué tan bajo haya caído la persona. ¿Quién era Pablo? Saulo, antes de ser Pablo, era un asesino tremendo. Pero mire, después se convirtió, hermano, el perito arquitecto de la iglesia. Era el santo del Señor. Amén. Sin importar lo que haya hecho. Ahora, la forma en que está escrita nos demuestra que la Biblia tiene un origen divino. En Daniel, quiero llevarlo a Daniel. No está enojado conmigo, ¿verdad? Porque todavía no falta, hermano, estoy empezando, vamos a la mitad del mensaje. Dice en 9.2, Daniel 9.2 dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, dice, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Fíjese lo que está dando Daniel. Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Oh, lo que Daniel había leído aquí eran los escritos de Jeremías. Fue cerca de la cautividad babilónica de Israel. Entonces, mire, hermano, Jeremías 25.11. Jeremías 25.11 dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Dice el versículo 12, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Mire lo que dice el Señor. Jeremías 29.10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, mire lo que dice el Señor, yo os visitaré, hay promesa de Dios, mire, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, porque mi palabra es infalible, mi palabra es fiel y verdadera, lo que yo hablo lo cumplo, lo que yo digo, dice el Señor, se cumple, mis promesas son fieles y verdaderas. Entonces dice, para haceros volver a este lugar. Si Dios lo dijo, Él lo hace, y si yo le creo, Él lo hace. En Salmo 119.105, Salmo 119.105 dice, tu palabra es una lámpara a mi pie, es una luz a mi sendero. Dice el Salmo, no me acuerdo en qué capítulo está, pero dice, la suma de tu palabra es la verdad. La suma de su palabra es la verdad. Miren, Santiago 1.22, no se contentan solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla, ¿a dónde? A la práctica. Salmo 119.9, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a su palabra. Jóvenes, ¿cómo pueden llevar una vida íntegra en el Señor? Viviendo la palabra del Señor, sujetándose a la autoridad que Dios pone, no quebrantando sus leyes. Con eso guardan su caminar, con eso guardan su vida. Lucas 11.28, dichoso más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, esos son dichosos. ¿Y sabe que son dichosos, hermanos? Son felices. Felices 3 veces. Isaías 48 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre.
nosotros vamos a morir. Este estuche, ¿a dónde se va a ir? Este estuche es como la hierba. La hierba se marchita y se vuelve al polvo. Este cuerpo se va a morir un día y se va a ir al polvo. Lo de adentro, la esencia, es la que se va con Dios. Es la que permanece para siempre. Salmos 18:30. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. ¿Quién es tu escudo? Dígale al que está a su lado sentado, ¿quién es tu escudo? Dígale. Porque si su escudo es Dios, dígale, don't worry about it. La tienes hecha. Dígale, si tu escudo es Dios, amén, entonces tu camino, dígale, será perfecto. Mateo 7:24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, dice que es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, pero los contrarios la construyen sobre la arena. Los necios, los rebeldes, los que no verdaderamente obedecen la autoridad, los que oyen la palabra de Dios y la toman y la ignoran, la desechan. Dice que ponen hermano, su palabra a sus espaldas. Esos tienen su casa sobre la arena, que cualquier vientecito que venga se cae su casa y no permanecerá. Entonces, Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Filipenses 2:14-16 dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas. Aquí, gloria a Dios, que en Cristo Rey vencedor no hay quejas ni contiendas. Miren qué chulá. Yo trabajo con estos muchachos y muchachas, pero lo más feliz, se sujetan a todo. No son contientos, no, ellos no contienden con nadie, menos chismosos son. Para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Gloria a Jesús. Mira, hay otro Salmo 119-130. La exposición de tu palabra nos da luz y nos da entendimiento al sencillo. Mateo 4:4. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Juan 1:1, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba ¿con quién? Con Dios, pero el verbo era Dios. Salmos 33:4, la palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. En Juan 7:38 dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Salmos 56:4 dice, confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Dígale que está a su lado, ¿qué puede hacer un simple mortal si en Dios confía? Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Primera de Pedro 2:2 dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Gloria a Jesús. ¿Qué es lo que debemos desear nosotros como hijos de Dios? La leche pura de la palabra. Hermanos, la leche no adulterada. Pan sin levadura, no pan con levadura. Amén. Entonces Juan 8:31-32, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Pero ¿cómo lo va a hacer libre si no, hermano, no creen? No creen. Dice, hermano, que si verdaderamente le está diciendo Juan, son fieles, se mantienen fieles a las enseñanzas, a su palabra. Santiago 1:21, por esto despójate de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. ¿Cuál salva la vida? La palabra. El Espíritu Santo que llevamos dentro. Cuando va por un mal camino, cuando, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando va a un lugar, de repente se desvía y se va por otro, y en el lugar que se iba a ir había un accidente. Es el Espíritu Santo que lo está guardando, lo está guiando, es una voz interna. Amén. Deuteronomio 8:3, te humillo, dice, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que en tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Conclusión de este estudio: la Biblia
es la palabra infalible. Infalible significa que no tiene errores. Si algo es infalible, nunca es malo, y por lo tanto absolutamente es confiable. De igual forma, la palabra inerrante también es aplicada para la escritura, y esto significa que es libre de errores. Sencillamente la Biblia no tiene errores, porque la Biblia es la palabra infalible de Dios. Amén. La Biblia es palabra infalible de Dios, es confiable, no tiene errores, no se contradice, no se saca interpretaciones a su manera. Ya está escrita, ya está dicho, y así dice el Señor. Esta es mi palabra, y se va a hablar y se va a predicar conforme a mi palabra, no como a ustedes. Dejen de estar ya consultando charlatanes, busquen, porque en las escrituras escudriñenla, porque dice que ahí hay palabras de vida eterna, dice el Espíritu Santo. Amén. Dios me le bendiga. Si alguien tiene alguna pregunta ahí, no, amén, gloria a Jesús. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Aquí estaremos el día del sábado, predicando con otra palabra a las 7 de la noche. Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Gracias por su tiempo. Amén. Ahí en su casita, Dios me les guarde y me les bendiga. Bendiciones, pueblo del Señor. Amén.